Hola, muy buenos a todos amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo video. Este es uno de los videos que más ilusión me ha hecho subir, ya que se trata de algo que me interesa bastante y que se ha convertido en uno de mis hobbies durante mucho tiempo. Anteriormente a este video ya había subido un video relacionado a mi setup. Es algo que lo hice hace prácticamente unos 5 o 6 meses y creo que ha cambiado bastante la situación desde ese momento, ya que ahora tengo mi propio departamento y tengo mi propia pieza para poder usarla como oficina, por así decirlo. Que desde que sucedió todo este tema de la pandemia he estado trabajando todo este tiempo en casa y me ha interesado bastante el tema de cómo conformar un área de trabajo bastante organizada y como yo pienso que sería ideal para mí. Y me he demorado bastante en traer este video en relación al anterior porque estaba esperando que me llegaran algunas cosas que aún no me llegaban para poder completarlo y poder grabarlo. Y creo que ya tenemos un nuevo fondo mucho más agradable para el canal. Vamos a grabar mucho más seguido en este plano. Quizás luego podamos girar la cámara en otros planos para ver otras secciones del setup para que se vea mucho más vistoso atrás. Y antes de seguir con el video, te invito a que me sigas en mi página de Instagram, que voy a estar subiendo bastante contenido relacionado a esto. Bastantes reels ya llevo subido a mi página de Instagram, igual que en TikTok. Y también voy a estar subiendo bastantes fotos ahí medias aesthetic sobre mi setup. Así que sin más dilación, los dejo con el video. Y bueno amigos, este es mi nuevo setup, el cual me costó bastante trabajo lograr. Y les comentaré cada una de las cosas que he decidido tener aquí y por qué, para que ustedes también puedan inspirarse y construir sus propios setups con alguna de las cosas que voy a mostrarles. Lo primero que quiero mostrarles es mi MacBook Air, el cual ya tiene un video en el canal. Esta es mi principal herramienta de trabajo, ya que con esta desarrollo aplicaciones por el lado del backend. Esta la tengo sobre un soporte vertical, el cual es bastante conveniente si lo que quieres es ganar un poco más de espacio en tu escritorio y utilizar un monitor externo. Existen otras alternativas que son para mantenerlo abierto todo momento, pero son aún más aparatosas. Un dato curioso de los MacBook es que no puedo utilizarlo cerrado sin tenerlo conectado a la corriente, o no he podido hacer que esto funcione. Junto a él tengo unos audífonos que me acabo de comprar hace muy poco. Son unos AirPods pero fake. Lo sorprendente es que funcionan exactamente como los AirPods originales. Tienen soportes con iOS, por lo que pueden conectarse a cualquier dispositivo de Apple. Si quieres un acercamiento a este producto sin tener que gastar mucho dinero, son una muy buena opción, ya que la manera de conectarse es lo mismo que los AirPods originales. De hecho, hasta te muestra la misma animación cuando conectas estos AirPods que son fake. No obstante, sin duda alguna se escuchan mucho peor que los AirPods originales por obvias razones. Pero si no quieres gastar mucho dinero en unos audífonos, esto es una muy buena opción. Te lo recomiendo bastante. También tengo un producto que siento que es casi primordial si es que quieres comenzar en el tema del streaming, el Stream Deck.
un producto más que conocido por todo el ámbito del streaming y YouTube. Por cierto, algunas veces hago directos en mi canal de Twitch, pásate a verlo si es que quieres. Para este nuevo setup utilizo dos mouse, ya que uno lo utilizo para jugar y el otro para trabajar. Aquí quiero centrarme en el Logitech MX Master 3, uno de los mejores mouse que he tenido sin duda alguna. Para productividad creo que es el mejor mouse que existe. De hecho, desde que lo compré lo he cargado unas máximo 4 veces. La batería que tiene este mouse es sin duda alguna una de las mejores del mercado. Además que su gran cantidad de botones y ruedas de scroll hacen que su funcionalidad sea bastante buena para casi todos los programas. Esta fue una compra muy acertada para todo el tema de productividad. Te recomiendo bastante que si llegas a tener la oportunidad de probarlo o comprarlo, lo hagas sin duda alguna. También por aquí tenemos mi teclado mecánico custom, que puedes verlo en mi video de ensamblaje que te lo dejo por acá arriba en una etiqueta. Aún suena y se siente como el primer día, pero posiblemente sea reemplazado más adelante por otro teclado custom. Ahí les dejo esa noticia. Por otro lado tenemos algo que siempre he deseado y siento que le da una estética a tu setup sin igual: las luces Nanoleaf. Hexagonal en este caso. De seguro lo has visto en la mayoría de setups que ves por Instagram y realmente estas luces RGB no tienen comparación con ninguna otra. Son un poco más caras, pero si te lo puedes permitir es un capricho que te dará un ambiente genial para cualquier habitación. Creo que este producto le da la mayoría de estética a todo mi setup y lo bueno es que puedes ir comprando extensiones para que puedas tener y formar cada vez muchas más figuras. Pasando al exterior del setup, al costado y lo que siempre se verá detrás de los videos desde ahora es un organizador de pared, un accesorio que no sabía que necesitaba tanto. Realmente es útil para dejar cosas que siempre utilizarás y las tendrás siempre a la mano. Aquí decidí poner mi antiguo teclado mecánico como decoración y queda bastante bien, la verdad. Tengo pensado un video para este teclado, así que veremos qué puede salir de ahí. Lo bueno de este organizador es que puedes seguir poniendo más contenedores para guardar muchas más cosas. Creo que en un futuro quizás hasta amplíe un segundo organizador para tener mucho más espacio. Al lado del organizador de pared quise dar un aire mucho más natural, por así decirlo, así que decidí comprar una planta de decoración que creo que queda bastante bien para el ambiente del setup. Hasta que compré este producto no sabía lo costoso que es decorar tu hogar con plantas artificiales. Pasando a otro tema, supongo que por el video anterior se han dado cuenta que soy bastante fan de Naruto. Aquí tenemos el mouse custom que hice en mi video anterior junto a Naruto y a Sasuke. Algo curioso que se me ocurrió hacer es poner el tomo número 1 y número 2 de Naruto debajo de ellos, ya que tienen la portada de cada personaje. Por el otro lado tenemos a todo el equipo 7 en Funko Pops. Realmente no soy tan fanático de los Funkos, pero quería tener al equipo 7 completo. Una curiosidad aquí es que compré a Naruto comiendo ramen, ya que es una de mis comidas favoritas desde que probé por primera vez el ramen japonés. Les recomiendo bastante que si tienen la oportunidad de probarlo, lo hagan y me cuentan en la caja de comentarios qué tal les pareció. La siguiente decoración me gustó bastante, ya que es algo que pude conseguir en una página que frecuento bastantemente acá en Chile, la cual me hizo estos cuadros de switches que quedan realmente bien y acorde a mi setup, ya que me interesa bastante todo el tema de los teclados mecánicos. Aquí tenemos los switches Holy Panda, Tangerine y Gateron Black. Creo que le dan un toque bastante limpio y bastante minimalista, además que dan juego con todo este tema de los periféricos y los teclados mecánicos, que es algo que me gusta bastante y que pienso traer mucho más al canal. Ahora pasamos a lo más importante y el que hace real este canal: mi PC gamer. Este ya lo han visto en varias veces en otros videos, pero ha cambiado un poco desde mi último video de setup, así que aquí le van los componentes. Como procesador tengo un Ryzen 7 5800X con 8 GB de RAM de la marca HyperX, una tarjeta gráfica MSI RTX 3070 Ventus 2X, una refrigeración líquida, la cual ya tiene un video en el canal, de la marca Sigmatech. La placa madre no recuerdo el modelo, pero es una Aorus y me parece que es la B450 o 550. Tiene dos SSD, uno de 500 GB y el otro de 120, y un almacenamiento de disco rígido de 1 TB, que pienso ampliar quizás un poco más adelante. Para el gabinete tenemos un NZXT H510, que es un buen gabinete, pero su flujo de aire deja mucho que desear, ya que es bastante cerrado en comparación con algunos otros gabinetes que puedes encontrar en el mercado. Para los monitores son los mismos que la última vez que subí un video de mi setup.
un MSI de 144 Hz y un Samsung de 60 Hz. Y finalmente tenemos el causante de por qué tardó tanto este video, y un producto que llevo pensando meses en adquirir, hasta que me decidí comprarlo. Un escritorio eléctrico elevable. Ustedes dirán que esto es un exceso, pero créanme que si no has probado esto, no has probado un escritorio de verdad. Realmente estoy exagerando, pero las posibilidades de trabajar de pie y no estar tanto tiempo sentado en una silla, tu cuerpo te lo agradecerá muchísimo, sobre todo si te importa cuidar tu salud. Este escritorio específicamente puedes llevarlo hasta los 116 centímetros y soporta unos 100 kilogramos aproximadamente, y puedes guardar tus alturas por defecto para los distintos escenarios de trabajo, ya sea sentado, parado o una altura media. Si quieres un análisis a fondo de este escritorio, déjamelo acá abajo en los comentarios, pero seguro habrá un video sobre esto. Y bueno amigos, ya hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado tanto como a mí en hacer este video. Me la he pasado muy bien grabando mis setups. Esto es algo que me gusta bastante hacer, es algo de lo cual disfruto, es algo de lo que me ha costado muchísimo tiempo construir. Son años de trabajo, años de inversión. Estoy bastante contento con todo el resultado que logré, toda la estética que pude plasmar aquí, y espero que ustedes hayan disfrutado y que hayan sacado alguna idea de cómo también poder armar su setup de ensueño, por así decirlo. Déjenme acá abajo en la caja de comentarios si es que les gustó el video y qué opinan de todo lo que tengo aquí montado, qué tal les parece la estética que el setup tiene, y también coméntenme si es que creen que me falta algo o algo que podría agregarle que le daría mucho más estilo a todo esto. Y bueno, hazme saber con tu like si es que te ha gustado este video, y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.